Hoy quiero hablar sobre el tema los secretos de una verdadera espiritualidad. Y la verdad es que al ver este tema de hoy, quiero que usted comience a pensar qué es una persona espiritual y cómo nosotros podemos llegar a ser verdaderos creyentes espirituales, gente de Dios, gente santa, que viven en santidad, que practican la piedad. Y cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, comenzando desde nosotros, voy a decirlo así, mirar la humanidad, podemos darnos cuenta que hay una tendencia en todos los seres humanos a practicar el pecado, a practicar la maldad. Que nosotros, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, que cuando nos convertimos a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados y éramos esclavos de Satanás y de la corriente de este mundo. Pero una vez que nos convertimos a Jesucristo, entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es como viene a convertirse en esa fuerza, y no se le puede llamar fuerza al Espíritu Santo porque es una persona, en ese motor que nos impulsa, que nos da vida para que nosotros podamos entonces vivir para la gloria y la honra del Señor. Al principio del programa leímos en 1 Corintios capítulo 2, 6, versículos 19 y 20, y allí encontramos que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que hemos sido comprados y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo mora en nuestra vida. De modo que al hablar de los secretos de una vida santa o de una verdadera espiritualidad, debemos pensar que el mayor secreto para esa verdadera espiritualidad es la obra interna del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, si nosotros queremos vivir en santidad, si queremos ser cristianos espirituales, vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces nosotros debemos depender del Espíritu Santo, como ya citaba a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, donde nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sin la obra interna del Espíritu Santo en nuestra vida, es decir, sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no hay manera de que nosotros podamos vivir en santidad. La principal obra del Espíritu Santo es ponernos en unión con Cristo. O sea, el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando nos convertimos, según Efesios capítulo 1, versículo 13, y viene a unirnos con Cristo, a que formemos parte, hacernos parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Evidentemente que aquí lo que está hablando el escritor es que el Espíritu Santo nos unió al cuerpo de Cristo, lo que fuimos bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo. Esa obra del Espíritu Santo de unirnos al cuerpo de Cristo es una obra que viene a darnos vida. Lo que puedo ilustrarlo de la siguiente manera: nosotros éramos como una rama que se había despegado, que se había desgajado del tronco y estaba muerta. Cuando nos convertimos, la obra del Espíritu
vino a nuestra vida y nos unió de nuevo al tronco y nos dio vida. O sea, nos tomó el Espíritu Santo y nos trajo a Cristo. Antes de convertirnos éramos enemigos de Dios. Cuando nos convertimos fuimos unidos a Cristo, hechos parte de su cuerpo por medio del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos estábamos separados de Dios, estábamos alejados de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nos convertimos entonces estamos unidos a Dios por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y por tanto recibimos esa vida de Cristo. Debemos recordar que separado de Cristo, separado de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Según el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, no hay espiritualidad separado de Cristo. La gente puede pretender que es espiritual, puede hacer alarde de alguna espiritualidad, pero no hay espiritualidad separado de Cristo. O sea, que aquellas personas espirituales que viven en santidad solamente pueden lograrlo unido a Cristo. Solamente pueden lograrlo cerca de nuestro Señor Jesucristo, con una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, con una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo, como la que hay entre la rama y la mata, como la que hay entre la rama de un árbol y el tronco. Sin esa relación no hay espiritualidad. Estamos en contra de aquella persona que hacen alarde de una espiritualidad y que al mismo tiempo esa persona vive separada de Cristo, no obedece la palabra, su testimonio es totalmente incoherente con la persona de Cristo. Ahí no hay entonces verdadera espiritualidad, porque la espiritualidad es estar ligado a Cristo y separado de Cristo, nada podemos hacer. El Espíritu Santo es el nudo que nos liga a Cristo. El Espíritu Santo es el nudo con el cual Cristo nos liga consigo mismo. La fe es la principal obra del Espíritu en nuestra unión con Cristo. La fe es un don de Dios que nos permite creer en el sacrificio de Cristo. O sea, el Espíritu Santo nos liga a Cristo. Esa es la principal obra del Espíritu Santo. Quiero detenerme aquí, porque yo sé que tengo un pueblo que me escucha, un pueblo que está escuchando, siguiéndonos, que es cristiano en su mayoría. La principal obra del Espíritu Santo no es que hablemos lengua. La lengua es un don del Espíritu Santo. La principal obra del Espíritu Santo es unirnos a Cristo para darnos vida y para hacernos santos. La principal obra del Espíritu Santo consiste en convencernos de pecado, sacarnos del mundo y traernos a los pies de Jesucristo, unirnos a su cuerpo y darnos vida. Pues de ahí en adelante hay otras obras del Espíritu. Están los dones del Espíritu, entre los cuales están hablar en lengua, están los ministerios del Espíritu, pero no antes, no hay dones, no hay ministerio, no hay nada que funcione en la vida de un creyente sin haber recibido la vida espiritual, sin haber sido sacado del mundo y unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Unido a Cristo. Es solamente unido a Cristo que podemos tener vida espiritual. Solamente unido a Cristo podemos tener vida espiritual. Afuera de ahí no hay manera de tener vida espiritual.
Esta unión con Cristo que produce el Espíritu Santo, ya hemos leído en el capítulo 12, versículo 13 de Primera de Corintios, hemos leído ya que dice aquí el texto que por un solo espíritu, porque por un solo espíritu, y esta palabra espíritu está aquí en mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta unión con Cristo no es estática, sino que produce en nosotros dos acciones, dos frutos, vamos a decir, dos resultados. La unión con Cristo produce en nosotros dos resultados. Dios bendiga a Elías Guzmán de Esperanza. Esta unión con Cristo entonces trae a nosotros primero la mortificación, o sea, cuando el Espíritu Santo nos une a Cristo, entonces nosotros hacemos morir la vieja vida en nosotros. Lo que el apóstol Pablo llama en Colosenses y en Efesios lo terrenal. Hace morir lo terrenal. El viejo hombre. A esto se le llama mortificación del pecado. O sea, matamos, sacrificamos el pecado. Si el Espíritu Santo está en mí, me ha unido a Cristo, entonces el Espíritu Santo me ha unido a la muerte de Cristo, al sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio de Cristo en mí va a traer como resultado que yo voy a esforzarme por dejar el pecado, por abandonar el pecado. Voy a crucificar el pecado en mi carne. La labor del Espíritu Santo es hacer con el pecado que hay en nosotros lo que hizo Cristo con el pecado en la cruz. Quitar la maldición de nuestra vida. En la cruz del Calvario, Jesucristo llevó nuestro pecado y quitó la maldición de nuestra vida. Así que es necesario hacer morir el pecado diariamente. Y para esto debemos depender del Espíritu Santo continuamente. Es necesario hacer morir el pecado diariamente. La santidad, la espiritualidad es un ejercicio continuo. Todos los días debemos levantarnos, debemos despertarnos. ¿Para qué? Para trabajar, para hacer morir el pecado en nuestra carne. Eso es práctica de la santidad, de verdadera espiritualidad. Es necesario hacer morir el pecado hoy y mañana, cuando el pecado vuelva a reverdecer, hacerlo morir. Y pasado mañana, cuando vuelva a quererse levantar, hacerlo morir. ¿Hacer morir qué? La envidia. ¿Hacer morir qué? El orgullo. ¿Hacer morir qué? Todas las tentaciones, toda la tendencia al pecado. ¿Hacer morir qué? La avaricia, la lujuria, la vanagloria, la mundanalidad. El cristiano que ha resucitado, que tiene vida espiritual, tiene entonces el poder, tiene la gracia para luchar contra el pecado y vencerlo. Repito esto, el verdadero cristiano tiene vida espiritual y por tanto, porque tiene vida espiritual, él tiene el poder, él tiene la gracia para pelear contra el pecado, para luchar contra el pecado y vencerlo. Porque Dios le ha dado el Espíritu Santo. No le ha dado el Espíritu Santo para que le haga compañía en un camino o en una habitación. Le ha dado el Espíritu Santo para que more en su corazón. Y como el Espíritu Santo mora en su corazón y lo ha unido a Cristo, le da la vida, le da la gracia, le da el poder para vencer el pecado, para hacer morir el pecado. La verdadera espiritualidad
es una vida de arrepentimiento y lucha continua contra el pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado es nuestro principal enemigo. El pecado es que nos separa de Dios. El pecado es que nos inutiliza, nos convierte en personas inservibles. El pecado es que nos quita el gozo. El pecado es que se roba la felicidad. El pecado es el principal enemigo de la felicidad. Nos separa de Dios, y si nos separa de Dios, nos separa de la vida. Así que la verdadera espiritualidad es una vida de arrepentimiento y de una lucha continua contra el pecado. Es más que danzar, es más que brincar, es más que hablar en lengua. La verdadera espiritualidad nos va a llevar a luchar de manera continua con nuestro pecado. Así que si yo soy santo, si soy cristiano, y yo no lucho con el pecado, sino que me dejo dominar del pecado, me gozo en pecar, me deleito en pecar, esa es una demostración, una señal de que mi cristianismo no es verdadero. Y quiero ilustrarlo de esta manera. Para el que no se ha convertido, para aquellas personas que todavía no se han convertido, que la Biblia dice que están muertos espiritual, que son esclavos del pecado, el pecado es un gozo, el pecado le sabe a miel, el pecado ellos lo disfrutan aunque le traiga consecuencias, disfrutan el adulterio, disfrutan el robo, disfrutan todo lo que hacen, aunque sabe que le trae consecuencias, lo disfrutan. Ahora, para el verdadero creyente, para aquellas personas que verdaderamente se han convertido y tienen el Espíritu Santo morando en su vida, el pecado le sabe a hiel. Satanás le presenta el pecado como atractivo, pero cuando los cristianos pecan, cuando pecamos, nosotros nos damos cuenta lo amargo que es el pecado, lo vergonzoso que es el pecado. No nos atrevemos ni siquiera a mirar delante de Dios, nos sentimos avergonzados, sentimos un dolor, una tristeza profunda en nuestro corazón, sentimos amargura espiritual porque hemos pecado contra Dios, porque para los creyentes el pecado es amargo. Quiero decirte, hermano que me escucha, amigo que me escucha, si tú eres de aquella persona que está disfrutando el pecado, que te está deleitando en pecar, que te deleita en la pornografía, que te deleita en las fantasías sexuales, que te deleita en la mundanalidad, que te deleita en cometer cualquier tipo de pecado, tu cristianismo está muy lejos de ser verdadero. Debe ser muy cuestionado. Tiene que ponerle mucha atención. ¿Y por qué? Porque aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la naturaleza divina, hemos recibido la capacidad para resistir el pecado, hemos recibido la fortaleza espiritual, la vida espiritual, y por tanto vamos a luchar continuamente contra el pecado y no vamos a disfrutar del pecado. Esto no está diciendo que no podemos pecar ni caer en pecado. Lo que pasa es que no lo vamos a disfrutar. No lo vamos a disfrutar. Porque el cristianismo, la unión con Cristo, produce en nosotros dos acciones, dijimos. La primera es la que estamos explicando, la mortificación, la capacidad de luchar continuamente contra el pecado que nos separa de Dios, que nos roba el gozo, que nos roba la felicidad, que nos roba las bendiciones. Luchar contra el pecado y vencerlo y hacerlo morir. Yo quiero hasta aquí que te haga una pregunta. ¿Estoy haciendo morir el pecado en mi vida? ¿Estoy mortificando el pecado? ¿Lo estoy matando? ¿No lo estoy alimentando? ¿Estoy alimentando el espíritu? ¿Estoy alimentando la vida espiritual, la santidad? ¿Estoy preocupándome en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿En buscar la cosa de arriba? ¿En deleitarme en Dios? ¿O me estoy divirtiendo y deleitando con el pecado? ¿Estás tú alimentando el pecado? La otra obra que produce la unión con Cristo en nosotros es la vivificación. Y la vivificación se basa en la unión del creyente con Cristo en su resurrección. O sea,
Hemos muerto con Cristo, crucificando nuestro pecado, crucificando la carne con sus pasiones y deseos, como dice Pablo en Romanos capítulo 8 y en Gálatas. Hemos crucificado la carne, pero hemos resucitado con Cristo. La vivificación entonces se basa en esa obra de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo trae al cristiano el mismo poder que Cristo experimentó cuando resucitó de los muertos. El Espíritu Santo le da al cristiano el mismo poder. Jesucristo estaba en la tumba tenía una piedra puesta en la puerta. Era imposible que Jesucristo, por esfuerzo humano, pudiera tener vida y resucitar, y luego de resucitar abrir la puerta, pero el Espíritu Santo vino, quitó la piedra que estaba en la puerta y resucitó a Jesucristo y le dio vida. Ese mismo poder que le dio vida a Jesucristo cuando estaba muerto en la tumba, que quitó la piedra para y Jesucristo resucitara y saliera de la tumba. Eso es el poder que le ha dado el Señor a nosotros los creyentes. A ti que te ha convertido, a ti que estaba muerto en delitos y pecados, Jesucristo te ha dado ese poder, te ha dado esa gracia para que ya no ande en muerte espiritual, sino que tenga vida espiritual y vida en abundancia. Unido a Él, en el poder de su resurrección, podemos vivir una vida nueva en la tierra. Lo que nos garantiza vivir una vida nueva, vivir una vida diferente, vivir una vida en libertad, no una vida atada por Satanás y por los deseos de la carne, es la unión con Cristo. Unido a Él, por el poder de su resurrección, podemos vivir una vida nueva en la tierra. Esta obra de vivificación del Espíritu Santo produce en nosotros nuevos pensamientos y deseo de servir al Señor. Es el Espíritu Santo en nosotros que produce el deseo de agradar al Señor, que produce ese deseo de servir a Dios, que nos da la capacidad para deleitarnos en Dios, en su obra, en su ley, en su iglesia, en su alabanza, en su adoración. Esa obra de vivificación, porque el Espíritu Santo nos ha dado vida. La verdadera vida consiste en estar unido a la fuente de la vida, valga la repetición, que es nuestro Dios. Dios es la fuente de la vida. El pecado nos separa de Dios y por tanto nos separa de la vida. Y si nos separa de la vida nos mata espiritualmente. Pero el Espíritu Santo nos une. El Espíritu Santo nos une a Cristo y nos da la vida y nos da la capacidad de hacer morir el pecado, y por tanto nos podemos gozar y alegrar en el Señor. Quiero concluir con algunas aplicaciones. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, si tenemos el Espíritu Santo que ha hecho la obra de la mortificación, o sea, morir para el mundo y vivir para Cristo, esto traerá como resultado que nosotros vamos a tener más odio por el pecado. O sea, vamos a odiar el pecado, lo vamos a rechazar, vamos a huir del pecado. No vamos a buscarlo para practicarlo y para deleitarnos en él, sino que vamos a correr del pecado porque sabemos que es nuestro enemigo que nos separa de Dios. Pero además, si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, esto va a traer más amor por Cristo, más amor por la iglesia de Cristo, más amor por la Biblia, que es la palabra de Dios, y más amor por la gente, por nuestro prójimo, por las almas que no conocen al Señor. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a tener más amor por Cristo, vamos a amar a Dios. Y recuerde que el primer mandamiento es amar a Dios.
Pero no solamente vamos a amar a Cristo, vamos a amar también la iglesia, vamos a amar también a nuestros semejantes, vamos a amar la Biblia, vamos a amar la palabra de Dios porque la vamos a obedecer. Obedecerla va a ser un deleite. Pero esto va a traer más gozo y gratitud para adorar al Señor. El Espíritu Santo en nosotros nos da gozo y verdadera gratitud para adorar al Señor. Nos hace ver que nosotros hemos sido creados para esto, hemos sido salvados para esto. ¿Para qué? Para alabar al Señor, para darle gracias a Dios, para adorarle. Y esto trae gozo y esto trae alegría al corazón del creyente. Pero el Espíritu Santo en nosotros, esa obra de la unión con Cristo, esa obra de mortificación, esa obra de vivificación nos dará más poder para orar y buscar la presencia de Cristo. El Espíritu Santo nos dará más poder para orar y para buscar la presencia de Cristo. Pero también nos dará más poder para predicar y testificar de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da la capacidad, la gracia y el poder para alejarnos del pecado y para vivir para Dios. Para odiar el pecado, rechazar el pecado y sus ofertas y amar a Cristo y su iglesia. Para rechazar el pecado y obedecer la palabra de Dios. Para aborrecer el pecado y amar la ley y los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la obra del Espíritu. Finalizo con esta ilustración. Cuando un hombre o una mujer, un ser humano, no se ha convertido, él es como una carretilla que solamente puede correr si alguien la mueve. Pero cuando se convierte, él pasa de ser una carretilla a un vehículo que tiene su propio motor y que entonces puede moverse solo por el motor que está dentro de él. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, es ese motor que nos da la capacidad de movernos en Cristo. Sí, hermano, que nosotros debemos, si queremos ser cristianos espirituales, debemos depender del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga a cada una de las personas que nos ha seguido en Facebook, el hermano Rafael del Pilar, la hermana Miguelina Zurú, el hermano Roberto Olvera, el hermano Elías Guzmán, la hermana Cris Marlin Ramos, la hermana Lourdes Reynoso, cada una de esas personas que ha reportado sintonía, que nos ha puesto su comentario, que el Señor le bendiga. Amados hermanos, le invito